Como cada año, este pasado día 21 comenzaba la estación del verano en el hemisferio norte del globo. El verano, en estas latitudes, se equipara al periodo vacacional y unido a él, el descanso, la fiesta y el disfrute. A los españoles, que nos gusta la juerga más que rascarnos un grano, esa juerga popular no se puede desvincular de las bebidas espirituosas bien fresquitas y del musiqueo para desperezar el pernil. Si la Navidad no empieza hasta que no has escuchado por la radio All I Want for Christmas is You de Mariah Carey, la temporada estival no da su comienzo oficial hasta que no se sabe cuál será la canción del verano. Parece que este año el premio se le ha adjudicado a Shlomo del artista Chanel, pues cuenta con todas las características propias de ese tipo de canción. Una letra absurda, acompañada de un ritmo facilón, pegadizo, bailable y casi siempre horterilla. Así lo era La Yenca, Los Pajaritos, La Bomba, El Venao y un largo etcétera de éxitos chorras que han amenizado durante décadas las tórridas noches españolas. Pero si hablamos de canción del verano, sin duda hemos de hablar de su rey indiscutible. El 3 de noviembre del año 2021 nos dejaba a los 81 años de edad Georgie Dan, quizá el único francés que arranca a cualquier español una sonrisa de simpatía. Desde que pisara a mediados de los 60 nuestro país, su vocación fue la de amenizar las vacaciones de todo un pueblo, en el que finalmente se afincó. Son innumerables los éxitos de este intérprete al que siempre acompañó el éxito y el cariño del público. El primero de ellos fue el Casachoc, allá por el año 1965, al que le siguen otros como el Bimbo, Carnaval, Carnaval, La Barbacoa, Macumba, El Negro no puede, y una enorme retahíla de canciones, entre las que destaca su inolvidable El Chiringuito. Son canciones que no pasarán a la historia del arte por su calidad musical, pero sí por algo más importante y humano que hizo como ninguno este gigante: generar buen rollo. Desde hace bastante tiempo, la formación Ciudadanos está inserta en una deriva de batacazo en batacazo electoral, un hundimiento que prologó Albert Rivera con la decisión de sacar de Cataluña a una triunfante Inés Arrimada, que fuera de allí poco tenía que hacer. Sea como fuere, el partido político que lo pudo haber hecho todo se extingue en la nada. Debe ser muy difícil actuar como capitán en estas condiciones de dirección, cuando las encuestas te pronostican lo peor, cuando el electorado te da la espalda y las ratas huyen del barco despavoridas. Este ha sido el papel que le ha tocado interpretar en las últimas elecciones a Juan Marín. Su memorable interpretación durante la campaña electoral ha sido la de hombre de honor, fiel a su partido y al bien hacer del gobierno de coalición. Pero quizás no sea oro todo lo que reluce. En el mundo de la política existe el político lapa, se adhiere a la roca del erario. Y cuando pierde su acta, según haya demostrado sometimiento al statu quo del régimen, se le permitirá un huequito en la suculenta tarta que supone seguir viviendo del momio. Para el ascenso de Bonilla a califa, como algunos lo han denominado, ha contado con dos poderosos aliados. Uno, Macarena Olona, que no salió con ansia de gobernar, sino a ser la mera muleta de un previsible gobierno de coalición, tal como indicaban las encuestas. Y como tampoco ofrecía nada distinto desde el punto de vista económico ni social, pues el votante de derecha echó la papeleta al caballo ganador. Por otro lado, su Sancho Panza Marín tampoco salió a ganar, sino a explicar lo estupendo del gobierno de coalición en el que él había estado. Y ante eso, pues ya se sabe, ¿para qué votar una copia que tampoco aporta ninguna alternativa si tienes el original? Los que somos mal pensados en esto de la política, intuimos que el señor Juan Marín ha interpretado muy bien su papel en esta comedia, en la que ni quitó ni puso rey, pero ayudó a su señor y le hizo un trasvase de votos que alzó a Bonilla hasta una aplastante mayoría. Después dirá aquello de que si Juanma Moreno me ofrece un cargo en el gobierno andaluz, no lo aceptaría. Pero a lo hecho, pecho. Y una cosa es el gobierno y otra es un puestecillo. Y como al señor Bonilla le viene bien, le viene de oficio el ser hombre de protocolo y sabe que es de bien nacido el ser agradecido, ya ha preparado, como hiciera en su momento Georgie Dan, el éxito del verano para su compadre Marín. Un buen chiringuito como adjunto al defensor del pueblo andaluz. Muy buenos días, esto es El Mundo a las 8, soy Mario Martos y como cada mañana tenemos a Tomás Pérez. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, pues bien, después de haber pasado un fin de semana con la familia en la piscina, en la que ciertas personas
se bañan y además es una cosa curiosa, se les requiere a las personas que fundamentalmente se atienen a las normas de las piscinas, se les suele requerir, oye, que no se puede entrar con una gorra, oye, que no, tal. Pero a las personas que se pasan por el Arco del Triunfo, esas normas, pues no se les requiere absolutamente nada. Y entran pues vestidos, entran también con malla de ciclista y ropa interior. Hemos podido ver la caja este fin de semana. Efectivamente, y hubo una serie de quejas allí en la Fuentezola, donde yo estuve precisamente y fui testigo de todo aquello, esa historia, sí, exactamente. Y parece ser que es algo que pasa todos los años. Yo soy un hombre de secano, gracias a Dios, y yo me ducho en mi casa. Yo soy una persona, ¿sabes?, bastante rancia, y aunque me gusta bailar el chiringuito y todos esos éxitos de Georgie Dan, que como bien digo en el editorial, es probablemente el único francés que nos cae bien en España. Un poco franceses me nos caen bien. Sí, era un tipo magnífico y además una curiosidad, el pobre muere, fíjate tú, después de romperse la cadera, que nos hizo mover a tantas generaciones de españoles, y fue durante la intervención de esa, porque el pobre pues estaba padeciendo un cáncer y bueno, la verdad es que Dios lo tenga en su gloria. Pues sí, además que bueno, ya 81 años, pues bueno, sí ya. Con 81 años hay personas que están joven, estupendas. Ya. Mi padre está pletórico con 81 años. Pues bueno, como vemos, vamos a hablar un poco. Ya despotricamos la semana pasada de vos, bueno, de todos los que pasaron por las elecciones andaluzas, y ahora nos toca pues a Ciudadanos, que realmente se le está dando ya la puntilla. Bueno, pues después de perder 21 diputados y 540.000 votos, vemos a un Marín exultante gozando de sus días como vicepresidente de la Junta de Andalucía. Dimitió de sus cargos en Ciudadanos porque parece que el papel de enterrador no le gusta y prefiere ver lo que desde la barrera, quizás más bien desde el chiringuito que Bonilla le ha preparado, que es adjunto al defensor del pueblo andaluz, porque no hay posibilidad de nombrarlo a él defensor del pueblo, que era probablemente lo que él hubiera querido o lo que Bonilla también hubiera querido. Pues el actual que lo ostenta, que es Jesús Maestu, finaliza su nombramiento en el 2024. Pero en estas cosas no hay mal que por bien no venga. Ya. Y aquí comenzamos nuestra sección de prensa rosa, que tanto le gusta a algunos y que tampoco me gusta a mí, porque son los típicos navajeos de la política nacional. Se ríe desde las peceras nuestro compañero Antonio. ¿Te gusta la prensa rosa, no? Por lo que veo. Pues mira, y es que parece ser que el chiringuito de adjunto, previo despido de ese puesto, va a ser la señora Virginia Salmerón. ¿Quién es la señora Virginia Salmerón? Es la esposa de Fran Hervías. Fran Hervías es un geógrafo que fue muy importante para Ciudadanos, para el inicio de Ciudadanos. Una de las primeras personas que comienza a gestar Ciudadanos en Cataluña, y este llegó a ser un peso pesado en este partido desde su inicio, y es uno de los grandes responsables en el ascenso nacional del partido y posteriormente de su debacle. En el 2019 dimite de todos sus cargos después de esa elección, el batacazo que se dieron, y en marzo del 21 pues ingresa previamente, ingresa en el Partido Popular, pero previamente vendió por un puesto la estructura territorial que controlaba, con lo que, y por ejemplo, lo que hizo fue que se abortase la moción de censura que promovieron PSOE y Ciudadanos en Murcia, cuando 3 de los diputados de Ciudadanos abandonan su partido en un acto de transfugismo que le valió también unos puestos en el Ejecutivo murciano. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues como a todo, está bien. Son las cosillas de esto que llamamos democracia, ¿no? Casualidad de la vida, ¿no? Y parece ser que ¿cómo se dice eso? El dicho de que
es un plato que se come frío. La venganza se sirve un plato frío. Exactamente. Pues el plato se ha dado tiempo a enfriarse y parece ser que van a quitar a la señora Virginia Salmerón y van a poner en su puesto, pues van a poner a Sancho Panza del señor Bonilla. Y fíjate que ahora que estamos hablando de temas de Ciudadanos, pues fíjate, hay Arrimadas que se ha salvado por los pelos y prepara una refundación del partido que parece ser que también le va a cambiar el color. Parece que el naranja ya no va a ser. Está complicada la cosa porque hay de todos los colores ya. Tiene tantos colores pillados. ¿Volverán al magenta de UPyD? ¿Quién sabe? Y esto es como lo que hablábamos del tema de la sede de Génova, que como el del chiste del alemán que iba a cambiar el sofá porque su mujer le era infiel sobre él. Entonces, pues si cambiamos la tapicería, pues parece que aquí no pasa nada, ¿no? De todas formas, que hay que saber también morir con dignidad a veces. Yo entiendo que tiene una cantidad de concejales y alcaldías que, bueno, que están ahí, pero... Bueno, ellos pueden morir con bastante... Hay una herencia todavía bastante abultada, ¿eh? Todavía Ciudadanos está en superávit y cuenta todavía para las próximas elecciones, para afrontar las próximas elecciones, con 11,6 millones de euros. Por eso hay gente que todavía sigue ahí sentadica. Pues tener dinero, pero si la gente luego no te vota... Sí, ¿no? Pero hay probablemente personas que estén viviendo de estar administrando, digamos, la parcelica y entonces pues le paguen. Hombre, me imagino que Inés Arrimadas, pues aparte de ser diputada, tendrá un sueldo del partido y todos los que sean cargos. Vamos, eso es indudable. Y como vemos, pues yo creo que Ciudadanos ya huele a CDS. Y el CDS tuvo una debacle, estuvo ahí intentando salvarse. Al final se fueron prácticamente uno al Partido Socialista, otro al Partido Popular, y al final acabó integrándose en el Partido Popular. Hoy por hoy no sé por dónde queda ahora el CDS. En su momento tuvo la presidencia Mario Conde, en fin. Cuando ya han pasado unas siglas ya no vuelven como las golondrinas. Así es la cosa. Bueno, pues vamos a pasar a otra historia que es muy interesante. Y fíjate que, no sé si habrá oído que el pasado día 21 y 22 de junio se celebra en la ciudad saharaui ocupada de Villa Cisneros, que los marroquíes la llaman Dakhla, el foro empresarial Marruecos-España, con el fin de atraer inversiones al Sáhara Occidental y, según dicen sus patrocinadores, da un paso más en la normalización de relaciones entre ambos países. En dicho foro pues, se vendió el buen rollismo ecologista de inversiones en energías renovables. Dicen que, de siempre, sí. Efectivamente, acuicultura y turismo y cosas chulas, pues como diría nuestra ministra. Pero en todo esto que suena tan bien, se está instituyendo por ambas partes un aberrante acto de piratería, tanto por la parte empresarial española y gubernativa como por Marruecos. Prologado por nuestro presidente, que puso en bandeja de plata al Sáhara, al sátrapa de Marruecos, y ya de paso pues a empresarios españoles, y todo esto en detrimento de dos naciones que salen perdiendo en este negocio, que la más evidente son el pueblo saharaui, a la que se le están aplicando unos hechos consumados continuamente, en los que ya se aplican explotación de su territorio, etcétera. Y por otro lado, la española, que se verá cada vez más debilitada por las trabas y límites que desde los gobiernos españoles se están poniendo a la explotación de nuestras riquezas pesqueras y minerales en agua atlántica, así como la opción de ampliar las que hay en litigio con el Reino de Marruecos. Como siempre, es que somos en geopolítica, bueno, lo que ahora está de moda es palabra geopolítica, pues son relaciones internacionales, pero bueno, es que somos los pardillos del mundo. Y con este gobierno yo sigo insistiendo, no sé qué tiene Pedro Sánchez con Estados Unidos y con Marruecos, que imagino que un poco por el conflicto ucraniano con Rusia, ¿no? Por hacerle la cama... Bueno, salió hace poco, ¿no? En François,
que es uno de los periódicos más leídos de Francia, que por lo visto en Marruecos, el servicio de inteligencia marroquí tenía ciertas escuchas muy interesantes que ponían al pie de los caballos tanto al gobierno de Sánchez como a su esposa, en ciertas historias. No sé si será cierto, no tengo ni idea. Esas cosas... ¿Te das cuenta que somos tan sumamente inútiles que cualquier servicio secreto, Mindundi... No es Mindundi, hay un servicio secreto. Ten en cuenta que los marroquíes aprenden mucho y les enseñan mucho los franceses. Bueno, también los americanos. Y los americanos últimamente. O sea que no estamos hablando con ningún Mindundi. En fin, pues lo que me da más de los temas estos es el caso que se están utilizando, pues esos actos consumados, se pasan por el arco del triunfo el mandato de la ONU sobre el Sáhara, se reparten el pastel. Esto me recuerda mucho al Tratado de Algeciras. Cuando se hizo en su momento, se repartieron los países europeos su sitio. Hombre, vamos a ver. Yo me parece muy bien que se desarrollen los países en su zona, que es lo que debe ser, para que después no haya esta tragedia que está sucediendo con el tema de la inmigración, que haya riqueza en esos países. Entonces, pero el problema está en que hay unas personas que han imposibilitado que el pueblo saharaui se desarrolle y sin que se haga el mandato de la ONU, etcétera. Igual que pasa con el mandato de la ONU en Gibraltar también. O sea, somos tanto los saharauis como los españoles, el pueblo español, pues... Y siempre hay gente que lo aprovecha. Ahora, por lo visto, llegaron a... querían que fueran una serie de empresas del IBEX 35. Algunos declinaron, otros sí han llegado ahí, pero probablemente sea para que en efecto publicitario, digamos, no. Entonces preferirán que vayan unos peones antes, que vayan allanando el tema, y cuando haya pasado la cosa y estén las aguas más calmadas, pues entonces entren ellos. Que en definitiva es lo que ha sucedido siempre. Este colonialismo empresarial. Huele a colonialismo decimonónico. La verdad es que es bastante triste. Sí, el Sáhara es un tema que nosotros nos fuimos de allí, porque, no sé, nos fuimos de mala manera. También nos sentamos en nuestro patio trasero. Porque nos fuimos básicamente pues porque Estados Unidos lo demandó de esa manera. Para que, por ejemplo, el emérito reinase aquí en España, para que no fuese como se le conocía como Juan Carlos el Breve. Se le conocía así por aquella época y entonces, pues, después también es evidente, hay mucha gente, muchos políticos aquí que trabajan para Marruecos. O sea, el Estado de Marruecos, hay gente que le paga muy bien. Se contaba de que José Solís, por ejemplo, era alguien que trabajaba para Marruecos. Salieron, por lo visto, unos papeles también del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, en el que decía el propio rey Juan Carlos que, bueno, pues que no le importaba que Marruecos se quedara con el Sáhara, con Ceuta y con Melilla. Con lo cual que ya estamos hablando de cosas más serias. Y al final, pues parece ser que la Pepa no sirvió para nada, sino que seguimos siendo... España no sigue siendo no es una nación... digamos que no ha hecho la evolución hacia ser una nación, sino que sigue siendo un territorio en el que es el cortijo del rey, vamos. Y pueden hacer y deshacer como ellos quieren. Sí, porque este país es un cortijo, porque lo que digo, muchas veces tanto que queremos europeos, no nos parecemos en Europa en nada, y eso que los restos países europeos o de Centro Europa no son ejemplos de nada, pero en comparación con este país, por lo menos de otros países que, bueno, que dentro de que tengan una posiciones económicas diferentes, lo que podemos plantear nosotros,
pero defienden el interés general o lo que ellos entienden como interés general. Aquí es que no defienden ni siquiera lo que ellos entienden por interés general, defienden el interés de su bolsillo y ya está, o intereses personales, bueno, yo me coloco. Aquí sí que verá que esto es un reino de taifas, completamente, que cada uno va a lo suyo, además, igual. Además, tal y como hemos dicho un montón de veces aquí, el regalo que le ha hecho con el SAE, reconociendo el gobierno de España, o en su caso Sánchez, porque ha sido él el que lo ha hecho, reconociendo el Sáhara como lo más viable que sea una autonomía dentro del Reino de Marruecos, ha hecho que a nosotros nos esté tirando piedras sobre nuestro tejado con el tema de las aguas territoriales. Primero de Relaciones Internacionales te dirían, eso no se hace nunca. Eso no se hace. Es decir, el Estado colchón que ha habido siempre. Exactamente. Y buenas relaciones con ese Estado lo que te interesa es mantener la tensión en el sentido de mantener el statu quo que te funciona. Aunque ese statu quo, pues por los saharauis, pues no sea el más adecuado, pero es que al fin y al cabo defendemos nuestros intereses, no del vecino. Pero mantiene ese statu quo, no se lo regala, le acaba de hacer un regalo, le acaba de regalar el Sáhara. Pues mira, vamos a seguir con noticias que hablan de los estrechos lazos de Sánchez con Marruecos. Pues mira, nuestro presidente, que siempre ha tenido la piel muy fina en estas cositas, elogia la actuación de Marruecos durante el último asalto sufrido en nuestra frontera en Melilla. Estas cosas suceden pues cuando llevamos décadas haciendo el efecto llamada sin cumplir nuestras propias leyes de extranjería, y ante un asalto, pues los militares ¿qué hacen? Pues actúan tal cual como actúa un militar en un ataque y sin hacer distingos. Y mientras pues nosotros en la cumbre de la OTAN pues se habla del despliegue de 300.000 militares para proteger el flanco este. Y nuestra frontera sur es continuamente violentada y nuestro ejército pues está a miles de kilómetros protegiéndonos de un fantasma que es Rusia, que parece ser que quiere quedarse con toda Europa. Esto es como el Risk. Yo no sé si has jugado alguna vez. Sí, he jugado. Me encanta. Y parece que tiene la carta Putin el problema de Rusia. De acaba con todo. El problema de Rusia es que es cierto que se ha metido en Ucrania y a los pobres. Ha hecho el bestia porque... ha hecho lo que Estados Unidos a su nivel, porque tampoco tiene más capacidad de eso. En su nivel, en su esfera de influencia, e intenta, pues, porque las grandes potencias entienden la política así, porque Estados Unidos también la entiende. De hecho, el único presidente que no ha declarado una sola guerra, que también ha cometido ataques dentro de los conflictos abiertos, pero no ha declarado ninguna guerra, que ha sido Donald Trump. Aunque dentro de los conflictos que tenía abiertos, sí que le tocó la moral a Irán y a... Lo más peligroso que hizo fue cuando mató quirúrgicamente... Sí, eso sí es quirúrgicamente. A ese general... no recuerdo Soleimani. El nombre que tenía. Sí. Iraní, que era un héroe para los iraníes y que... Pero al final no pasó absolutamente nada. También fue la crisis esa que hubo, que puso a más de uno los pelos de punta con Corea del Norte. Y se sentaron, le dijo... le dijo, era un tío estupendo, no sé qué, tal. Venga, gordito, que no pasa aquí nada. Y ya está. Es una forma de cortar conflictos. Este señor, pues, es un tío que se dedica a los negocios, un negociante, y en definitiva eso es muchas veces el papel que tiene que interpretar un mandatario. Por lo menos no genera más conflictos. Pero bueno, ¿qué está diciendo? Que Rusia ha generado el mismo conflicto. Pero... Y con el tema de la OTAN, que es lo que tú dices, que parece que solo importa la frontera este y nos olvidamos de nuestra frontera sur. Pero es que el hecho en sí de que la OTAN siga existiendo en el año 2022 no tiene sentido. Es una alianza militar que nace tras la Segunda Guerra Mundial por el miedo al bloque soviético. Finalizada la Guerra Fría, ¿qué sentido tiene? Es verdad que ahora propagandísticamente, tenemos de hecho la cumbre en Madrid, pues... Se le quiere vender a la gente la necesidad de la OTAN. Que haya una necesidad de una alianza militar a nivel europeo, pues me puede parecer lógico y sensato. Pero europea. Efectivamente. Europea. Pero que haya una alianza militar en la cual Estados Unidos imponga su criterio. Pues eso es lo mismo que si nos vamos de aquí nos vamos a Rusia y que Rusia imponga su criterio. Porque no solo me vale el motivo que te dicen, porque tú hablas con muchos militares y te dicen, no, pero es que si conoces la situación del ejército y haces maniobras con los militares americanos, pues te das cuenta de lo que se aprende con ellos. Si yo eso no lo niego, una cosa es aprender y otra cosa es sus súbditos. Además en este mundo ahora en el que estamos tan globalizados, que tenemos tantos intereses comerciales unos y otros, no podemos permitirnos llevarnos mal.
porque está tan entrelazado y se está viendo. Por lo menos puede ser un juego de tirar guerra. de la cuerda. Yo te la tiro, tú me la tiras y vas jugando así hasta buscar el equilibrio, pero no romper la cuerda, no buscar romper la cuerda. Por eso es lo que siempre he estado diciendo desde aquí, que el papel de España tendría que haber sido la neutralidad. Intentar trabajar porque se sienten esos dos países y traten de llegar a un acuerdo. Unos van a perder, otros van a ganar. Bueno, eso no tengo capacidad para eso, pero por lo menos sí, que no nos salpique. Y menos hoy por hoy. Hubo un momento en el que éramos importantes. Las dos guerras mundiales. Fuimos capaces de ser neutrales. Y fíjate, un importante papel que tuvo en este caso Alfonso XIII fue en la Primera Guerra Mundial con el tema de los presos y de... Sí, fue un papel bastante... Y sin ir más lejos, en la propia Segunda Guerra Mundial, pese a mandar una división con uno de los dos bandos en concreto, la neutralidad y la capacidad de negociación nos permitió darle la vuelta. Por lo menos no sufrir la represalia, no es que nos ayudasen, pero no sufrimos la represalia posterior al final de la guerra. A Franco siempre se le pone como que era un cateto que no sabía lo que hacía. Franco era un tío bastante inteligente en ese aspecto. Sobrevivió Yo no voy a entrar en calificativo. Lo que sí tengo claro es que en la Segunda Guerra Mundial participamos con un bando y al acabar el otro bando no nos guardó rencor. Y fue porque sabía nadar, sabía por dónde iban las cosas. Por ejemplo, alguien... que había gente que quería ir al bando del eje y quería supo frenar porque además también eso intento interno, claro, la guerra te va a ganar. Se preveía que Alemania se iba a quedar con Europa y entonces hubiera sido muy fácil decir que a mí me va a tocar algo aquí en el norte de África, sobre todo, que era lo que pretendía. Y por ejemplo, alguien que le hizo un informe desfavorable a eso fue Carrero Blanco. Carrero Blanco dijo que no se le ocurriese meterse en esa historia, porque iban a vencer al final Inglaterra, digamos. Porque él era un hombre de la Armada, sabía cómo funcionaban esas cosas. De hecho, nunca se doblegó Inglaterra. Sí, nunca. Hizo bastante. Bueno, pues ya que estamos con estas cosas, vamos a hablar de la cumbre de la OTAN, ¿no? Ya que están aquí. Llegamos a la segunda parte del programa y esta semana no vamos a tener entrevistas. Es cierto. Local, pero bueno, nos han fallado a quien queremos traer, pero bueno. Pero no pasa nada, ya. No importa, aquí. Las próximas semanas tendremos. Vamos a intentar suscitar el interés de los oyentes, nosotros dos. Bueno, pues la cumbre de la OTAN, pues la OTAN es otro más de los grandes medios de los que se sirve el globalismo para imponer su criterio. Por ejemplo, pues se está presionando, como has dicho tú antes, a los países para hacer un mayor desembolso en la compra de armamento o a cambiar las cifras dentro de los presupuestos de cada Estado destinados a defensa, lo que repercute directamente en su política de gastos. Es decir, lo que se utiliza para esto no se va a poder utilizar para otras cosas. Cosa que yo no estoy en contra de que el gasto militar se aumente, pero claro, que también hay que analizar el gasto militar en España, si es eficiente, si no es eficiente, a qué apartados va y dónde está el grueso del gasto. Y que básicamente se utilice para nuestra soberanía territorial, que es así. Claro. Después, por otro lado, se nos presenta hoy por hoy se está, digamos, que presentando a la OTAN como si los miembros conformaran una sólida unidad de criterio, cuando no es así para nada. Sin ir más lejos, pues parte del territorio español está ocupado por uno de los socios. Nos referimos a la última colonia existente, también pasándose por el forro los mandatos de la ONU, en Europa, que es Gibraltar. Y evidentemente Gran Bretaña está usurpando uno de los territorios españoles. Y otro de los miembros también que comienza a despuntar en el Mediterráneo, que es Marruecos, y es el único país que supone un peligro para nuestra soberanía también territorial. Y potencial, completamente. Además, ellos lo dicen, ellos nunca van a decir que no se esconden para nada. Es así. Y mientras, pues nuestras fronteras están, pues, ¿cuántas personas podría haber en la frontera de Ceuta y Melilla? Puede haber 12, 13 personas allí. Sí, por cierto, una
cosa que has comentado antes de lo de que Sánchez calificó lo del salto de la valla como, bueno, en fin, como que elogió a la actuación. Se le ha preguntado a la ministra Irene Montero, que siempre es fiel defensora de este tipo de causas y demás, y ha rehuido de contestar la pregunta. Claro. Es que todavía no le conviene separarse, me imagino, del gobierno. A ver, se bebe muy bien en la poltrona y cuanto más alarguen el momento de la caída, pues porque evidentemente ella va a ir fuera. A ella le están haciendo luz de gas en su propio partido y evidentemente la que va a encabezar lo que sea, pues seguramente sea Yolanda Díaz, así de claro. Venderá después su reforma de la ley del trabajo. De todas formas, analizando el resultado electoral desde el año 2018 hasta ahora, todos los votos que están en torno a la extrema izquierda van cada vez a menos. Es decir, es verdad que tienen su cláusula suelo, ¿no? Porque tienen un suelo de votantes alto, decente, pero no creo que recuperen. Yo creo que veremos en un futuro a Nuevo Podemos, lo que sea, pues como estaba Izquierda Unida con Llamazares en sus peores tiempos. Bueno, dependiendo de lo que venga, porque si se alarga más... Lo que pasa es que de dónde tienen como para ponerse bravo ahora con el tema de la subida de la luz, la subida de la... Es que el problema es que se están comiendo todo. Su programa se lo están comiendo. ¿Su programa? Completamente. Es decir... Empezó comiéndoselo el señor ex vicepresidente, que ahora anda en su altar de la radio dando consignas, y cuando él estuvo no hizo absolutamente nada para remediar esas cosas. Desde luego. Y no sé si tiene algo más que continuar. Si no, yo os dejo esto para el final. Sí, bueno. Una cuestión que es que me he acordado de Jaime con respecto a lo de si el gasto de defensa es eficiente o no, pero bueno, dejamos esto para el final. Bueno, el gasto de defensa también es que, vamos a ver, hay que tener en cuenta que aquí el mandamás de la OTAN es Estados Unidos. Y Estados Unidos, después de Hollywood, su Producto Interior Bruto, lo siguiente es la industria militar, que estaba bastante cabreada con el señor Trump. La industria militar y Hollywood. La NASA se fue a tomar viento cuando el accidente del Challenger, y ya solo le quedaba la industria militar, que encima Trump se dejó fuera de juego, y Hollywood. Sí. Pues así estamos. Entonces, pues, ¿qué están haciendo? Pues están agitando el espantapájaros de Putin, y entonces pues parece que le ha tocado la carta de Riz de invade absolutamente todo. Además le ha tocado la lotería, en verdad, la OTAN, con lo que ha hecho Putin. Le ha tocado la lotería, realmente. Porque le acaban de generar un conflicto que bueno, que es de lo que vive la OTAN, no de lo que vive Estados Unidos. De lo que vive Estados Unidos. Y fíjate, también el gas, como nos lo trae por barquitos y todas esas cosas, es que quien está ganando es Estados Unidos. Cosa curiosa que vemos países ecologistas que nos han llevado a esta debacle, que como lo decíamos, que la energía nuclear que quería abandonar Alemania porque Rusia metía dinero ahí para meter el gas, ahora, y los mismos que nos obligaban a esas políticas ecologistas estúpidas, son los que ahora han abierto las minas de carbón. Efectivamente, están tirando las centrales de carbón, porque se han dado cuenta que una guerra no se gana haciendo el tonto y el chorra con cuestiones ecologistas que están muy bien y que solo cumplen 4 pijos de ciudad en Europa. Pero bueno, que se están cargando las zonas rurales de Europa y que el resto del mundo se la sopla. Solo hay que viajar por Asia, incluso en algunas zonas de África y, por supuesto, por Estados Unidos, para darte cuenta que la gente se la sopla. Quitando Canadá. Fuera de Europa, quitando Canadá. Eso es otro mundo. Bueno, pues después de hablar de guerra y muerte, vamos a hacer mención, aunque también lleva implícita la muerte, vamos a hacer mención de la manifestación Provida, que reunió a miles de personas este fin de semana en Madrid para celebrar la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra el caso Roe contra Wade, que introdujo como derecho constitucional el aborto en el país.
Con lo que esta sentencia, la que ha salido actualmente, da libertad a cada Estado de establecer su criterio en cuanto a la prohibición o restricciones. Es decir, nos están vendiendo aquí de que Estados Unidos ha coartado esa libertad, ha prohibido el aborto, y no es así. Simplemente lo único que ha hecho es sacarlo como un derecho constitucional y darle libertad precisamente a los Estados. En definitiva, a los votantes, en definitiva, a la población, a los ciudadanos. Lo del aborto es un tema que se va de madre ya en lo siguiente. Y fíjate una cosilla, en Arizona, que es uno de estos estados que lo estaba prohibiendo, pues hubo un intento de entrar en el edificio gubernamental, tal y como sucedió en el Capitolio. Y eso no ha trascendido absolutamente. ¿Por qué? Porque lo han hecho los proabortistas. Entonces... No, está claro que hay una clara tendencia a nivel mundial hacia una ideología concreta a la cual se le pasa absolutamente todo. Y si otra contraria hace la mitad de lo que hace esa, es decir, si surgieran muchos grupos de ideología contraria al orden mundial y hacen lo que hizo los negros, sí, los negros hablando con propiedad, los negros en Estados Unidos, ¿qué hubiese pasado? Sí, pues así es la cosa. Y aquí en España pasa exactamente lo mismo. Si tuviésemos un gobierno de derecha, pongamos, que hubiera sucedido exactamente lo mismo que ha pasado en lo de la valla de Melilla, con las muertes de 30 y tantas personas. Hay un ejemplo, cuando la policía disparó material antidisturbios para evitar que hubiera... Sí, se ahogaron, no sé cuántas personas, creo que fueron 11 personas las que se ahogaron. Ajá. Claro, en una avalancha. Le retiraron eso. Bueno, llevan peleando de juicio y tal, y la ONG metiéndole caña todo el tiempo. Y luego, aparte de que ya se retiró el material antidisturbios y tal. Es que la frontera habría que cambiar un pequeño detalle. Habría que introducir el delito de violación de frontera en lugar de la falta que hay a día de hoy. Aparte de otra cosa, cuando una persona está... ha cruzado miles de kilómetros, le da exactamente igual y va a hacer todo lo posible por entrar en Europa. Eso así de claro. Una persona cuando está desesperada trata de hacer lo que sea, y si se lo ponen fácil, que es lo que está sucediendo, pues entonces no solo vengo yo, sino que viene mi primo, viene el otro y pasa lo que pasa en el Monte Gurugú, que es el que hay en Marruecos, que está plagado de personas que quieren entrar al paraíso europeo, que además, fíjate tú, las cosas que si una persona ve que hay un diputado en Madrid, en la Asamblea de Madrid, que ha sido un inmigrante ilegal, pues dice, macho, es que ese puedo ser yo también. Claro. Entonces es lógico. Pero ¿qué pasa? Si tiene una valla equivocada a la... Efectivamente, ese es el problema. Contradictoria realmente estamos lanzando. Y si tienes también... Nosotros mismos vendemos el cine europeo. Sí. Sí, es así. Lo hacen adrede. Como el cine americano cuando te iba a buscar oro a... Y tristemente el final de muchas personas es eso, de ahogarse en el mar, acabar muertos pues eso, en la frontera por lo que sea, y ya está, porque se tiene que defender una... Y es así de triste, pero... Y también hay que ver cómo lo asaltan. Eso también hay que verlo. No hay que ver las imágenes después del asalto, sino cómo ha sucedido ese asalto, que se han hecho algunos asaltos que han sido muy bárbaros, como es lógico ante personas desesperadas. Sí, igual que se entiende una cosa, se entiende porque que la otra parte se defienda, así que no tiene más historia. Lógico. Pues te estaba comentando el tema del aborto. Bueno, es importante que temas como este pues se puedan abrir al debate. Pues desde hace ya demasiado tiempo se cerró bajo las 7 llaves de la coacción. No se podía hablar de esto. Y realmente es un problema cuando en España se practican al año alrededor de 100.000 abortos en un país con una ínfima tasa de natalidad y de reposición generacional. Habría que debatir si es un derecho, si se ha frivolizado convirtiéndolo el aborto en un método más profiláctico. Por ejemplo, ¿dónde queda ese empoderamiento de la mujer cuando permite que un hombre practique sexo sin protección? Tanto que se Además que eso. Este tema es un tema
que en la izquierda es muy hipócrita. Nos quieren meter la educación sexual. Educación sexual que ya existe, por cierto, en tercero de la ESO en biología. Pero bueno, que nos quieren meter la educación sexual casi a los niños pues con 10 años. Que tercero de la ESO... Pero de aquella manera. No, claro. Sí, está bien que haya educación sexual. Es que debe de haberla. Claro. La hay en tercero de la ESO con 15 años que los niños tienen... Yo creo que ya un mínimo de conocimiento para poder asimilar. La edad educación, efectivamente, la edad educación sexual, cosa que es lógica y coherente. Sí. Les das todo tipo de métodos anticonceptivos. Tan complicado es de verdad. Yo puedo llegar a entender, es decir, yo acepto los 3 preceptos que incluía nuestra Constitución, por ejemplo, sobre aborto en plan de malformación, aunque no puedo llegar a compartirlo, pero acepto de que exista. Que se debata. Pero no, pero yo no te hablo del debate. Pero más allá del debate, los 3 preceptos que se aceptaron de malformación del feto, problemas psicológicos por la madre o violación. Pero, por ejemplo, lo el problema del tema de... Sí, la mayor parte de los abortos que se han producido así ha sido por una cuestión muy sencilla, problemas económicos. Sí, es a lo que yo voy. Ahí está la raíz del problema. Si fuéramos capaces de quitar los problemas de raíz económica... Exactamente. Un 90% de esos abortos. Probablemente ahí es donde se reduciría el porcentaje. Porque si tú lo prohíbes, da igual. Se te van a ir a un barco por ahí, a otro país, y lo van a hacer. Lo hará quien tenga dinero, quien no tenga dinero se come con patatas. O ya lo que harán. O habrá sitios ilegales. El problema es una cuestión económica, que no se debate. Es como el problema... la principal desigualdad que sufre la mujer, que eso es evidente, que es la maternidad. Exacto. Que te pregunten si tienes pareja estable, si tienes pensado tener hijos, o que se piensen contratar a una mujer por las bajas o por tener hijos, porque puedan, en fin, etcétera. Que ahí está el principal problema. Pero hay también un problema bastante grande, que es un problema cultural. Y es que hace bastante tiempo se está incidiendo en que si eres madre o si conforma una familia te estás perdiendo muchas cosas. Y entonces, por ejemplo, también esto está sucediendo, por ejemplo, en países como Polonia, que se han estado implementando una serie de políticas en defensa de la familia. Se están haciendo en temas sociales, de que una pareja cuando son padres, tal, o sea, dándole una serie de políticas que lo permitan. Y que lo beneficien a las familias, quiero decir. Pero no se da ese paso. O sea, sí está sirviendo para algo, pero no se da ese paso de decir, oye, mira, si tenemos unos hijos, pues nos dan esto o nos aplican este tema, pero la gente no se tira al agua aunque les beneficie. Es ya esa gota malaya de que no merece la pena tener hijos. Pero bueno, eso también tiene una cosa que... Porque te coartan tu libertad. Depende, tampoco conozco... Es decir, es verdad que hay un ataque brutal por parte del mundo cultural en ese sentido, pero no lo veo tanto que llegue a la población. Veo que si la población tarda más en tener... Por ejemplo, estoy pensando en todo mi entorno, incluso yo mismo. Si tardamos en tener hijos es más por una cuestión de tener estabilidad económica que otra cosa. Uh-huh. Hay casos que ven la maternidad como lo que acaba de describir. Sí. Pero yo creo que eso afecta a gente más ideologizada que está dentro del mundo pro y tal, y quiere imponer su visión, y todo lo que no sea su visión es malo. Pero yo creo que la mayor parte de la población, porque hay una cosa que son los instintos, que están por encima de la ideología, por mucho que quieran imponer, yo creo que llega un momento que te sale el instinto de tener hijos. Y después, una cosa muy importante y que nunca se tiene en cuenta, porque siempre se habla de mi cuerpo, tal, la mujer. ¿Y dónde queda el derecho de un padre ante un aborto no deseado por él? Es decir, si hay una pareja, ella queda embarazada, no quiere tener el hijo, él quiere tener el hijo, ¿dónde queda el derecho del padre? Eso también es muy importante en el debate. De hecho, hay una película muy interesante, creo que es de este año, sobre el tema, y la verdad es que es bastante interesante el tema. Y bueno, y por otra parte, estas manifestaciones también me recuerdan a aquellas manifestaciones que se hacían en época de gobierno socialista, en el que el Partido Popular sacaba a la calle de personas. Estas asociaciones. En este caso han sido 200 asociaciones las que han hecho, pero la cabeza, digamos, la más potente es
No recuerdo ahora cómo se llama, pero es la de Mayor Oreja, la que... Entonces tienen ciertas vinculaciones políticas que en fin, que nos hacen sospechar que si se están utilizando de nuevo... Efectivamente. Y quien las promueve, en este caso, ¿es ahora el Partido Popular? ¿Es Vox? ¿Quiénes son los que lo promueven ahora? Hombre, si está detrás Mayor Oreja, evidentemente va a ser... Asociación Católica de Propagandistas. Creo que no. No, esa no es. Es una que es muy Neos. Reciente. Exactamente, Neos. La Asamblea de... Vale, Sí. Neos. Es Neos la de Mayor Oreja. Y bueno, pues, ¿qué era lo que...? Bueno... Antes de ir, ¿no? Con el tema de la OTAN, bueno, si sí, no quedó todavía tiempo. Un dato curioso, que hoy, dentro de las reuniones que ha habido, que se están teniendo lugar, aquí comentamos cuando Turquía, bueno, que ponía el veto a la ampliación de la OTAN en el norte porque buscaba intereses. Pues bien, hoy han estado reunidos durante 2 horas los representantes de Turquía, Finlandia, Suecia y la OTAN. No queda muy claro qué es lo que van a hacer, pero bueno, si nos metemos ya en las declaraciones que cada uno ha hecho, por ejemplo, Finlandia se niega a reconocer pues a la a la YPG, que son las milicias pro-kurdas, como organización terrorista, pero, ya empezamos con los pero, condenará el terrorismo en un memorándum conjunto con Suecia y Turquía. Y que Helsinki pues, mostrará su preocupación por el terrorismo en el documento y demás. Algo se habrá llevado. Entonces, están ahí tirando, no va a haber, evidentemente, cada uno mira por sus intereses, Finlandia no va a hacer un reconocimiento así, pero bueno, ya está, en verdad, no de jure, pero sí de facto lo está reconociendo que son una organización terrorista. Entonces, parece ser que ahí están negociando y puede ser que la ampliación de y lo que parece ser es que Ceuta y Melilla todavía van a seguir en ese páramo raro, que en esa laguna que hay que cambiar, en la que... Eso, comentaba aquí, hay que cambiar el artículo 5 porque habla de la latitud esta, y claro, habla de Europa y Norteamérica, pero es que entonces estamos en la misma. Turquía solo sería defendible si recibe un ataque en la zona que está en Europa, es decir, en un 5% del territorio, y en el resto, aunque Turquía no necesita defensa de la OTAN, tiene buenos pepinos. Pero aquí, si nos ponemos así, ¿por qué los misiles patrios españoles están en territorio de Asia Menor? De hecho, voy a buscarlo. Gracias a tener internet aquí y acceso, esto es más fácil encontrar la información. Voy contando mientras una cosilla que dejé hecha en manteca desde hace tiempo porque ya está... Mira, está junto a la frontera siria. Una batería de misiles patrios que defiende pues, de cualquier tipo de posible ataque. Es decir, tenemos material bélico español en territorio no OTAN defendiendo a un aliado. Entonces, por esa misma regla de 3, podríamos pedir que nos pusieran misiles nucleares en Ceuta y Melilla, ¿no? Y después hay cosas muy curiosas que suceden con la guerra. Fíjate que en los años 50, cuando tuvimos la última guerra, que fue precisamente con Marruecos, en Sidi Ifni, se cuenta, dicen, es que España llevaba un armamento ya desfasado y tal, pero fue por lo siguiente, porque Estados Unidos prohibió a España que se utilizase uso de material bélico vendido por Estados Unidos. Como pasa ahora, por ejemplo, con cierto material de ciertos países que prohíben que hay que pedir permiso para que te lo den. Pues claro, ese es el problema de no tener industria militar propia. Bueno, aquí en España es importante la industria militar que tenemos, pero pueden suceder esas cosas. Bueno, vamos antes de que nos coma el tiempo. Sí. Pues mira, esta noticia que tenía de hace ya bastante tiempo, mira. Detiene a un senegalés que estafó durante 10 años mediante el uso de 62 identidades falsas. Si hubiera sido un chino hubiera sido más fácil, creo yo, ¿no? Sí. Porque son todos iguales. Más de 1 millón de euros en ayudas sociales otorgadas por el gobierno vasco en 10 años. Fíjate tú la cosa. Claro. Por cada solicitud de prestación obtenida mensualmente de unos 625 euros de renta de garantía de inserción y 250 por prestación complementaria de vivienda. Es decir, el tío se sacaba unos 857 euros mensuales.
Yo no sé si has visto la película esa de Manolo Escobar, que para ti Manolo Escobar es lo más grande, la de los niños chungos. Esa era una película muy buena de un caso verídico que sucedió de gitanos españoles que vivían en Marsella. Ya sé cuál dice. y creaban familias con niños que eran todos los mismos niños y se sacaba un dineral como este señor senegalés. Bueno, pues fíjate que todavía se puede enredar más la cosa. Los niños vienen de Marsella, se llama la película, sí, ¿no? Exactamente. Fíjate lo que sucede. Se enreda más la cosa porque el comisario de la Archancha, José Carlos Rioja, que es el enlace entre el Servicio Vasco de Empleo y su cuerpo, descartó el pasado diciembre poner en conocimiento a sus compañeros o a la Policía Nacional la falsificación detectada ya de pasaportes en este fraude. Hecho que finalmente pusieron en conocimiento de la policía los mismos trabajadores del Servicio de Empleo. Entonces, y lo peor de todo es que hoy por hoy el cabecilla de la estafa y sus 22 secuaces están en libertad a espera de juicio y sin medidas que eviten su fuga. En fin, ¿tú crees que ese hombre pasará al final por calabozo o algo? No quisiera hacer una película ese hombre. Este está ya pues, a saber dónde estará. Dinos de la película de... ¿Cuál es la película de los estafadores de...? Hay una película, ¿no? ¿Cómo era la película de los estafadores? ¿De quién era...? Sí, se llamaba Los Estafadores, ¿no? No recuerdo. Pero es una película mexicana. Quiero terminar, ya que nos quedan 5 minutillos, quiero terminar con 2 buenas noticias. Los Timadores se llama la película. Una es... Los Tramposos, perdón, de Tony Leblanc. Vale, sí. Bueno, pues como nos quedan 5 minutillos, vamos a dar dos buenas noticias. Y una es que Ford elige la planta valenciana de Almusafe para ensamblar varios modelos de coches eléctricos cuando competía con la planta alemana de San Luis. Es una gran noticia, gracias a Dios, pues, para la industria española y sobre todo después de los palos que nos hemos llevado en el tema de... Además que la automoción... De la automoción, bueno, la logística ha adelantado la automoción, pero la automoción históricamente ha sido el motor principal económico del país. Por lo menos en los últimos 30 años. Yo termino con una cosa y ya nos vamos despidiendo. Quiero contar después la última. Venga, yo he hecho una denuncia... en plan, porque nos preguntamos, ahora está de moda lo de que necesitamos más cosas por todos lados, más inversiones, más cosas, que es verdad que no es mentira, y todo aquí, pero volvemos a lo mismo, ya no es el problema solo de que den dinero, porque me pueden dar 1 millón de euros y no se acerca con él, lo tiro a la basura, sino de gestionar. Y aquí hablamos sobre por qué a la capital no vienen grandes artistas o por qué a la capital no hay grandes festivales, ¿no? Cuando tenemos en julio, pues, por ejemplo, 4 grandes festivales: el Café La Blues, de memoria, el de Torres, el de Alcalá, en fin, que tenemos 4 grandes festivales que ayudan siempre a la Diputación y los consistorios locales, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Claro, ahí va todo el mundo, ¿no? Y eso me gustaría tener en Jaén, pero claro, ¿cuáles son el problema de Jaén? Primero, ¿no? Como bien dicen, y esto es una cosa que me gusta, el concepto de público, que la gente tiene la idea de que o se da dinero o no sirve. Que el evento en sí no genere dinero, no quiere decir que el entorno no se genere. El ejemplo es José Tomás en Jaén y los 3 millones y pico de euros que se generaron, si no recuerdo mal, ¿no? 3 millones, 4, no me acuerdo. En fin, bien. Eso lo primero. Cambiar la mentalidad de que la rentabilidad del evento no se tiene que ver en dinero, se tiene que ver en el entorno cómo afecta. Efectivamente. Lo primero. Luego, los presupuestos de cultura del ayuntamiento es que no se van para las cosas, se van prácticamente en personal. Lo que hablábamos antes de defensa, de que ciertos generales se lo llevan bien calentito, pero luego eso no se repercute en las necesidades reales del ejército. Pues aquí pasa lo mismo, en las necesidades reales de cultura. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, una forma barata este tipo de cosas, pues estar atento a las giras de los grandes. Y meterle Jaén en la gira. ¿Por qué nunca metemos Jaén en la gira? ¿Por qué las giras no pasan por Jaén? Eso no es culpa del artista. Eso no es culpa del artista. Eso es culpa de que el comercial de aquí no se mueve. No se mueve, que está espabilado. Que si vienen a Jaén y funciona y la gente responde, pues la gente repite. Pero no puedes pedirle que el artista te busque. Es decir, búscalo tú también, hijo mío, búscalo tú también un poquito. Es una cosa muy sencilla de hacer. Y luego, por ejemplo, aquí vemos que lo que se busca es cosas muy selectas, muy concretas, que atraen a poco público, que es la realidad, y no
tampoco hay que buscar siempre la masa porque al final pueden ser problemas, pero como pasó que se con pierde. Bob Dylan, que era el que iba a promocionar el aceite de oliva. Por ¿Qué ejemplo. me estás contando? Tráete a Julio Iglesias, leche. Y ya está. Juan Rafael. Y como se dice, anda ¿no? aquí. Los churros que no hace bien, pues el churrero, igual que las operaciones, los cirujanos y los cortes de pelo, los peluqueros, pero el problema que tiene la capitalidad, nuestra capital, es que el presupuesto se fuma en personal. Sí, pues. Pero bueno, voy a contar una buena noticia de nuestro ayuntamiento. Venga, un minuto. Ya por y fin vamos. está en funcionamiento la escalera mecánica de la calle Nueva que dormía el sueño de los justos durante años. ¿Te funciona bien o funciona al revés? O funciona al revés, igual que en aquellos tiempos. Y pues, la dejación de los consistorios pasados hace que con una pequeña actuación así brille este ayuntamiento. Ya. Ese es nuestro problema, la verdad es que los comerciantes lo estaban requiriendo, ¿eh? Que nos conformamos con tan poco porque hemos Sí. estado acostumbrados a aguantar Por más. cierto, el ayuntamiento creo que nos escucha porque, o más bien habrá sido Francisco el presidente del... Han arreglado. No lo han arreglado, han hecho una chapuza en el parque canino por donde se La han se movido. cruzaban los perros, no, han puesto unas cuantas piedras. Han hecho una Ah, chapuza vale. muy grande, pero bueno, ya no se meten. Pues volveremos. Y tienen medio Jaén, lo tienen por lo menos en Peñamefeci, lo tienen levantado esperando a que vengan las máquinas de alquitranado. Bueno. También. Se nota que se acerca el año electoral. Sí. Que, de nuevo, muchas gracias por más por una escucharnos. semana más. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Por YouTube, Y nos escuchan por la aplicación directamente por también. La aplicación también, es muy importante, Onda Jaén RTV.es Y por YouTube, y cuando vos. ustedes quieran, Y nada, que tengan toda una buena tarde y nos vemos la próxima semana. y en el 106.2. Buenas tardes.